Muy buenos días, hermanos, para todos. Como siempre, hermanos, es un gran privilegio que nosotros, como el pueblo del Señor, tenemos de reunirnos en este día tan especial, pero también el privilegio que Él nos da de poder oír su palabra, de poder, en mi caso, predicar la palabra. Así que tengamos presente siempre, hermanos, que este tiempo es un privilegio que el Señor nos da, pero también tengamos presente que Dios mismo en Jesucristo está entre nosotros y no solamente está entre nosotros de manera pasiva, no está quieto entre nosotros, sino que Él está muy activo. Y una de las actividades que Cristo hace en este momento como profeta que es hablarnos su palabra y darnos el entendimiento de la misma. Así que quisiera que continuáramos en este pasaje de Primera a los Corintios para seguir, hermanos, en la exposición de esta carta que tantas buenas verdades nos ha enseñado acerca de la iglesia y de cómo debemos conducirnos en ella. Y ustedes recordarán, hermanos, que hace 15 días estuvimos estudiando de los versículos del 1 al 3. ¿Recuerdan? Del 1 al 3, donde estuvimos aprendiendo que sin amor, no importa cuál es el don o la forma de servir que uno tenga, por más buena que sea, si no hay amor, dice Pablo, que no sirve para nada, ¿no? Se puede ser muy elocuente, se puede tener un gran conocimiento, se puede ser muy filantrópico, pero si no hay amor, no sirve de absolutamente nada. Ahora vamos a revisar de los versículos del 4 al 13 para continuar viendo esta exposición que el apóstol Pablo hace acerca del amor. Y he querido, hermanos, titular esta porción como la preeminencia del amor, ¿no? La palabra preeminencia significa que es lo más alto, que es lo más elevado. Y quisiera que antes de revisar en detalle los versículos, nos hiciéramos la siguiente pregunta, y es: ¿cuál es el don que a usted le gustaría tener más? ¿Cuál es el don que a usted le gustaría poder ejercer o que a usted le hubiese gustado que el Señor le hubiese regalado? Transpórtese incluso por un momento a la iglesia del primer siglo, allá en la iglesia de Corinto, y piense en cuál don incluso de los que habían en esta época a usted le hubiera gustado tener. Tal vez a usted le hubiera gustado tener este don de lenguas, tal vez a usted le hubiera gustado tener el don de profecía o de ciencia o de discernimientos de espíritus o de milagros y sanidades. Bueno, piense cuál de todos estos dones le hubiese gustado. Lo que quiero, hermanos, decirles es que nosotros pensamos en cuál don nos gustaría tener. No obstante a eso, todos nosotros ya tenemos un don. Todos ya tenemos un don que debería ser el don con el cual estamos completamente satisfechos y que debería ser el don con el cual nosotros podamos servir verdaderamente, eficazmente en la iglesia local. ¿Cuál es ese don del que estamos hablando? El don del amor, el don del amor. Todos los creyentes, todos los hijos de Dios poseen ya el don del amor. Y en este pasaje, el amor se presenta como uno de los dones espirituales preeminentes que están por encima de todos los demás. Quisiera también, hermanos, añadir algo a esto, y es que, ¿qué tipo de don es este? ¿Qué tipo de amor es este
que se menciona en el capítulo 13. Como ustedes habrán escuchado en algún momento, el término amor se traduce de varias fuentes o varias palabras griegas en el Nuevo Testamento. Aunque en español podamos encontrar la palabra amor, en el idioma griego del Nuevo Testamento hay varios términos que se refieren al amor. Pero el término que utiliza el apóstol Pablo aquí en el capítulo 13 es el término ágape. Es el término ágape. Este término ágape que el apóstol usa en este capítulo es un término que poco se utilizaba en la literatura griega del primer siglo, que no era bíblica. Se utilizaba poco, y se utilizaba poco porque el amor ágape o el término ágape era un tipo de amor que solamente se encontraba en los dioses en los cuales los griegos creían. Así que este tipo de amor era un amor muy escaso, del que poco se escribió porque poco se conocía cómo era. No obstante, el término ágape se volvió famoso y se volvió popular porque los autores del Nuevo Testamento lo usaron para describir el amor del Dios único y verdadero. Así que este término amor que nosotros encontramos es el amor mismo de Dios, el amor que describe a Dios mismo. Y nosotros, hermanos, llamamos al amor ágape un don, lo llamamos un don, porque el amor de Dios, dice Romanos capítulo 5, versículo 5, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué el amor ágape es un don? Porque nos ha sido dado a nosotros de pura gracia, nos ha sido regalado, es gratis este don para todos los creyentes. Pero este amor que nos ha sido dado de parte de Dios, el amor ágape, que es el amor de Dios, tiene su fuente en el amor de Dios por nosotros. Recuerden este pasaje, por ejemplo, en Primera de Juan, que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, dice Juan allí, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que ahí está el hecho de que el amor de Dios, el amor ágape, que es un amor sacrificial por nosotros, también nos ha sido dado para que nosotros podamos amarnos los unos a los otros. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto, hermanos, que acabo de decir? Que todos tenemos el don del amor, y si usted es un verdadero cristiano, si usted verdaderamente ha confiado en Cristo, usted por la gracia de Dios puede amar, porque usted tiene el don del amor. No importa en este punto de las enseñanzas en las que vamos, cuál don espiritual es el que usted tiene. Si usted tiene el don de servir o el don de enseñar u otro don, ese no es importante en este momento. Lo importante, hermanos, es recordar que todos tenemos el mismo don, que es el don del amor, y por eso podemos amarnos los unos a los otros. Así que, habiendo dicho esto, hermanos, para reconocer que todos tenemos el don del amor, vamos a ver en esta mañana 3 razones en este pasaje por las cuales el don del amor tiene preeminencia. Eso es lo que vamos a ver hoy. 3 razones por las cuales el don del amor es el más importante de todos. Y esas 3 razones vamos a verlas a lo largo de este pasaje. Y la primera razón, hermanos, es que el amor es un don preeminente
por las cualidades que exhibe. Esa es la primera razón. El amor es un don preeminente por las cualidades que el mismo amor exhibe. Si ustedes miran del versículo 4 al 3 en toda la lectura que hace un momento hicimos, ustedes van a encontrar que el amor tiene unas cualidades allí muy particulares. Son esas cualidades que el amor exhibe las que hacen que en primer lugar el amor sea algo importante, que sea algo preeminente y algo que está por encima de los demás dones. Ahora, ¿cuáles son estas cualidades que se mencionan aquí del amor? ¿Cuáles son estas cualidades? Al estudiar este pasaje, hermanos, realmente uno pudiera dedicar un sermón para cada una de esas cualidades que se mencionan allí. Esas cualidades son tan profundas, son tan interesantes, tan edificantes, que uno pudiera invertir muchos sermones hablando de cada una de esas cualidades que se mencionan allí. Pero no lo vamos a hacer así, sino que vamos a tomar algunas de ellas para hacer algunas observaciones que nos pueden ayudar a nosotros. Pero no pierda de vista que todo esto, por la gracia de Dios, usted lo puede hacer. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Una vez más, al leer este pasaje, cuando uno lee que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, que no es jactancioso, el efecto que produce esa lectura no es el efecto de uy, yo soy así. ¿No? El efecto no es el que, uy, yo tengo todo esto. Ese no es el efecto que produce una buena lectura de este pasaje. El efecto es todo lo contrario. El efecto es, yo no soy así, yo no tengo esto, yo no puedo hacer aquello, y más bien tengo estos defectos. Entonces, cuando uno lee el pasaje, uno se siente muy mal, porque uno realmente no tiene absolutamente nada de esto. Pero al mismo tiempo, hermanos, lo que quiero decir es que debemos reconocer que por la gracia del Señor sí podemos amar de la manera como se explica aquí. Así que estamos en esa lucha entre esas dos situaciones de que no podemos tener estas cualidades, pero por la gracia del Señor sí las podemos tener. Ahora, en primer lugar, quiero que notemos allí una serie de palabras. En el verso 4 dice que el amor es sufrido. Luego, más abajo, en el versículo 7, dice todo lo sufre. Entonces hay una repetición ahí de palabras, al menos en el español. Es sufrido, todo lo sufre. Luego en el mismo versículo 7 dice todo lo espera, y luego dice todo lo soporta. Aunque en el idioma original, hermanos, estos términos son diferentes en griego, son términos diferentes, y como digo, podríamos detallarlos. No obstante, hermanos, son términos que todos tienen relación, son como primos, son como términos hermanos. ¿Y qué es lo que trata de comunicar esta serie de términos que el apóstol Pablo escribe aquí? Pues este grupo de cualidades que exhibe el amor sufrido, que todo lo soporta, que todo lo espera, significa que los cristianos en las iglesias locales deberían aprender a ser más sufridos ante los agravios que los demás cristianos puedan hacer contra ellos. Estos términos enseñan que nosotros como cristianos deberíamos aprender a ser más tolerantes con las ofensas, con los insultos de los que pudiéramos ser víctimas. Esta serie de términos nos enseñan a que nosotros no deberíamos vengarnos por nuestros propios medios ante una situación que sea hostil. Así que todos estos términos
aluden al hecho de que nosotros, ante las circunstancias que nos puedan ser ofensivas, debemos responder con mansedumbre, debemos responder, o más bien deberíamos no responder y dejar lugar, como dice el apóstol Pedro, para que el Señor intervenga y obre en nuestra situación. Así que una de las cualidades del amor es que el amor nos ayuda a no responder con piedras en la mano cuando alguien nos está haciendo daño. Esa actitud que a veces los cristianos tenemos de que yo no me voy a dejar, eso sí no lo pueden decir de mí, o yo no voy a dejar que me traten así, son cosas que no hacen parte del amor. El verdadero amor, el amor ágape, el amor de Dios, es un amor que está inclinado por dejarse humillar, así como Cristo se ha dejado humillar por nuestro pecado. Así que esos términos enfatizan este hecho. Pero en el versículo 4 hay otra palabra también allí, que es la palabra benigno. El amor es benigno. Esta palabra, benigno, enfatiza no la parte pasiva de lo que uno como cristiano debe ser, sino enfatiza la parte activa de lo que uno como cristiano debería hacer. Así que por un lado los cristianos no respondemos con 3 piedras en la mano, pero por otro lado, en lugar de responder con maldición o con violencia o con maldiciones ante otros, debemos responder con buenas acciones, con benignidad, con bondad, con el bien. Así que esta palabra designa esa actividad del amor de buscar el bien, en particular a aquellos que nos han hecho el mal, a aquellos que son difíciles de amar. Así que por eso es que el amor es benigno. Pero luego, en el versículo 6, hay otra cualidad. Estoy mencionando algunas, hermanos. En el versículo 6, el segundo renglón dice que el amor se goza de la verdad. Así que otro aspecto u otra cualidad que el amor exhibe es que el verdadero amor, hermanos, no ignora la verdad. El verdadero amor no ignora la verdad. Hoy en día las personas creen, las iglesias creen, que podemos amarnos a pesar de tener doctrinas principales que son diferentes. Y entonces nos llaman, nos hacen un llamado a que amemos a pesar de esas grandes diferencias doctrinales, porque lo importante es buscar la unidad en el amor. Y asumen que amor significa aceptar cualquier cosa, porque eso es amor. Pero noten aquí, hermanos, que el amor no se puede dar en el contexto de las diferencias o de las mentiras. Hermanos, tan sencillo como si alguien cree que Cristo no es el Dios verdadero, si alguien cree que Cristo no ha muerto en la cruz por nuestros pecados, no podemos tener unidad ni amor con esa persona, en un sentido hablando, porque aquí dice que el amor se goza en la verdad, de manera que el amor y la verdad siempre están juntos. Uno no puede sacar la verdad para poder amar a alguien. Uno debe amar a alguien porque ambas partes tienen la verdad. Por eso la unidad, hermanos, la unidad debe ser promovida sobre la base del amor, por supuesto, pero también sobre la base de la verdad. Eso es algo importante que se ve también allí. Pero hay otra cosa en el versículo 7 que dice: el amor todo lo cree. La segunda parte, todo lo cree. Ahora, esto, hermanos, seguramente ustedes habrán usado este pasaje o habrán escuchado este pasaje como una dedicatoria, ¿no?, matrimonial entre cónyuges,
o un poema cuando están en una época de compromisos. Pero el pasaje, hermanos, principalmente no está hablando de eso, no está hablando del amor entre los cónyuges, aunque este tipo de amor debe estar entre los cónyuges. No es este el tipo de amor el que se está hablando aquí. El tipo de amor que se habla en todo el pasaje es el amor que se debe dar entre los miembros de una iglesia cuando hay problemas en ella. Y cuando el versículo 7 dice que el amor todo lo cree, no se está refiriendo a las promesas que un hombre pudiera hacerle a una mujer en el momento del matrimonio, del compromiso de que siempre te cuidaré y siempre estaré contigo. Y bueno, el amor todo lo cree, entonces yo te voy a creer, porque aquí dice que el amor todo lo cree. No es eso lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí. Tampoco lo que quiere decir es que debemos tener una ingenuidad y creer todo lo que nos digan, porque esa es la verdadera esencia del amor, creer todo lo que nos digan, sino lo que expresa esta frase es que el amor más bien nos lleva a una confianza personal en nuestro Dios en medio de las situaciones difíciles de nuestra vida. Debemos confiar en que Dios al final, en medio de nuestras situaciones, será glorificado. No es una confianza ingenua en cosas imposibles, cosas que Dios no ha prometido tal vez, sino es una confianza en que Dios obrará de acuerdo a sus atributos de santidad, de justicia, de gracia y de misericordia. Así que estas son cualidades que exhibe el amor. Ahora, hermanos, un ejercicio que es difícil de hacer es colocar su nombre en cada una de estas cualidades. Por ejemplo, el amor es sufrido. Ponga su nombre ahí. En vez del amor, ponga su nombre. ¿Será que así es? ¿Será que así es? Ponga su nombre en el amor es benigno. Ahí en vez del amor, ponga su nombre. Y diga, ¿es benigno? ¿Soy benigno? Entonces, eso es un golpe muy duro para nosotros. Porque aunque tenemos el amor de Dios, no estamos exhibiendo las cualidades que el amor de Dios debería manifestar en nosotros. Así que este pasaje es altamente desafiante para la iglesia de Corinto, pero también lo es, hermanos, para nosotros. Pero veamos una segunda razón ahora por la cual el amor es el don preeminente. Y la segunda razón es por los defectos que el amor excluye. Ya vimos que el amor es un don preeminente por las cualidades que exhibe, pero ahora veamos que es un don preeminente por los defectos que el amor excluye. Es decir, que si tenemos el verdadero amor de Dios, el amor ágape, si ha sido derramado en nuestros corazones, hay defectos que se van a excluir. Y quisiera decir pecados que se excluyen de nuestra vida. En el versículo 4 hay unos defectos o unos pecados que se enumeran allí. Dice, el amor no tiene envidia. La palabra envidia es tener un calor o un ardor de espíritu provocado por una situación en la que a alguien más le va mejor que a uno. Luego dice, el amor no es jactancioso. Jactarse es hacer alarde de las cosas buenas que uno ha hecho. Cuando nosotros hacemos alarde de las cosas buenas que el Señor nos ha dado o que nos ha permitido hacer, eso es jactancia. Y la jactancia no es para nada hermana del amor. Uno debe tener cuidado de hacer alarde de lo que uno ha podido conseguir en su vida. El amor no se envanece, la palabra envanecer es inflarse, llenarse de orgullo debido a lo que uno ha alcanzado en esta vida. El amor no hace nada indebido, actuaciones impropias, indecentes, malas, en contra de la santidad. También dice allí que el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Es decir, que toda actuación, toda
Todo acto que busque satisfacer solamente a mi ser va en contra del amor. El amor no se irrita, dice esta parte, el amor no se irrita. La palabra irritarse es una molestia que se produce en uno debido a las actuaciones de otras personas. Irritarse es como ser provocado. Cuando usted se deja provocar por palabras o por situaciones, usted se está irritando y por eso no puede ser el amor. Luego dice: el amor no guarda rencor, en el versículo 5 al final. El rencor, la palabra para rencor aquí, era o es un término que se utilizaba en el área contable del primer siglo y se usaba para llevar las cuentas. Guardar era la idea de guardar las cuentas para después poder cobrarlas. Así que cuando habla aquí del rencor, es esa actitud del corazón en la que uno va guardando las cosas que las personas le van haciendo como en una cuenta para un día cobrarlas, para un día decir: llegó el momento de mi desquite y ahora sí le voy a devolver lo que esa persona me hizo, tal vez la semana pasada, el mes pasado o el año pasado. Y eso es perjudicial para uno mismo, porque uno se amarga el corazón. El amor no se goza de la injusticia, dice Pablo. Significa que el amor nunca es el pecado, el amor nunca hace lo injusto. Pero todas estos pecados y estos defectos que son excluidos aquí, hermanos, eran precisamente lo que la iglesia de Corinto estaba experimentando al momento de ejercitar sus dones. Cada una de esas cosas, envidia, jactancia, rencor, todo eso era lo que la iglesia de Corinto estaba haciendo, porque no se ponían de acuerdo con el uso de los dones. Y Pablo les dice: si ustedes ejercieran primero el don del amor por encima de sus otros dones espirituales, las cosas en la iglesia serían diferentes. Pero como no lo hacen, todos estos pecados se han manifestado. Por tanto, hermanos, el don del amor es más importante, es preeminente, porque si tenemos amor, vamos a excluir todos estos pecados que se mencionan aquí. Por eso, hermanos, nosotros no estamos listos para saber cuál don espiritual tenemos hasta que no estemos seguros de si tenemos o no el don del amor y si estamos dispuestos a usar el don del amor. Seguramente en esta serie de enseñanzas que hemos hecho de los dones espirituales, usted se habrá preguntado: bueno, ¿y cuál don tengo yo? ¿Cuál don tengo yo? Tal vez usted ya sepa cuál don tiene usted, o tal vez sencillamente aún no lo sepa. Y está muy bien preguntárselo. Y es importante que usted pueda llegar a saber cuál es el don que usted tiene. Pero antes de poder saber cuál es ese don que usted tiene, usted debería estar seguro que usted tiene el don del amor y que está dispuesto a buscar el bien a los demás con ese don. Así que usted ya puede ir ejerciendo su don en la congregación, el don de amor, incluso si no sabe cuál es su don, porque amar a los demás es algo que todos podemos hacer. El amor, hermanos, en nuestra iglesia debería ser el filtro por el cual nosotros hacemos todo lo que hacemos. Es decir, toda acción en la iglesia, todo servicio en la iglesia, toda intención, toda motivación en la iglesia de lo que hacemos debería ser buscando el bien de los demás. Debería ser buscando la edificación y el provecho de los demás. Así que el amor es el filtro para todas las motivaciones, todas las intenciones. Si usted tiene intenciones diferentes a las de buscar el bien de los demás, cuando sirve a la congregación, cuando hace algo por otro hermano, si usted lo que quiere es reconocimiento o aplausos,
usted no está amando de verdad y de nada le sirve tener y ejercer ese don que usted tiene. Haga el ejercicio. Escoja uno de esos defectos que usted vio allí. Escoja, por ejemplo, el amor no se irrita y ponga su nombre otra vez. Ponga su nombre. No me irrito y usted se va a dar cuenta que usted se irrita muchísimo. Y si usted se irrita mucho, eso quiere decir que usted no está amando. Usted no está amando y eso es pecado, hermanos, y debemos arreglar esas cosas para excluir todos estos pecados por medio del verdadero amor. Así que hasta aquí ya hemos visto dos cosas. En primer lugar, hemos visto que el amor es preeminente por las cualidades que el amor exhibe. Pero también hemos visto que el amor es preeminente por los defectos o los pecados que el verdadero amor excluye. Pero ahora vamos a ver la tercera y última razón por la cual el amor es un don preeminente. Y esta razón, hermanos, es porque el amor posee una perpetuidad eterna. Es decir, el amor tiene eternidad, mientras que los demás dones no son eternos, pero el amor tiene perpetuidad. Y vamos a mirar eso a partir del versículo 8. Dice el versículo 8 así: el amor nunca deja de ser. Mire esa declaración. Esa declaración es la declaración de la perpetuidad del amor. ¿Por cuánto tiempo el amor va a existir? Entonces dice nunca deja de ser, es decir, que el amor va a ser eterno. Pero ¿cuál amor? ¿Cuál amor? El amor ágape, el amor de Dios va a ser eterno. Pero, dice el versículo 8, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está diciendo, el amor va a ser eterno en comparación con lo que está ocurriendo aquí en la iglesia en la manifestación de los dones. Es decir, dones como profecías, lenguas y ciencia, un día iban a acabar, iban a cesar, mientras que el amor nunca, el amor iba a trascender toda época, iba a trascender por encima de estos dones. Así que, ¿qué es lo que Pablo quiere decirles ahí? Pablo quiere decirles, miren, no se preocupen tanto por los dones, no le den tanta importancia a los dones espirituales, porque hay un don que es más importante. ¿Cuál es? El amor. Deberían estar pendientes, es del don del amor y cómo ejercerlo. Pero ahora, hermanos, desde el versículo 9 al 12, del versículo 9 al 12, encontramos unas partes que son difíciles. Son versículos que son difíciles. Y vamos a tratar de hacer algunas observaciones. Y espero, hermanos, que puedan seguir conmigo el hilo de lo que Pablo va a empezar a decir aquí. El versículo 9 dice lo siguiente: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pablo está diciéndonos en el versículo 9 que efectivamente algo se iba a acabar. Algo se iba a acabar, igual en el versículo 10. Algo se iba a acabar. Y eso se iba a acabar cuando llegara ¿qué cosa? En el versículo 10 dice lo perfecto. Entonces, algo se iba a acabar. ¿Qué era lo que se iba a acabar? Lo que dijo en el versículo 8, profecías, lenguas y ciencia. Pablo dijo,
esto se va a acabar, esto se va a acabar. Y en el versículo 10 nos dice, ¿cuándo se va a acabar? ¿Y cuándo se va a acabar, hermanos? Cuando venga lo perfecto. Muy bien. Así que aquí tenemos una declaración del apóstol Pablo que está afirmando que llegaría un momento en la historia cuando profecías, lenguas y ciencia acabarían. ¿Y cuál es ese momento? Cuando se inaugure lo perfecto. Eso es lo que está diciendo. Ahora, primero quisiera resolver qué es aquello que se va a acabar. ¿Qué es lo que se va a acabar? Lo que se va a acabar se menciona del versículo 9 al 12 de varias maneras. Miren el versículo 9. El versículo 9 otra vez dice, en parte conocemos, o sea, conocimiento. Pablo está diciendo, el conocimiento que tenemos ahora, un día se va a acabar. Luego en el versículo 10, en la segunda parte, mírenlo conmigo, hermanos, no se pierdan, dice, lo que es en parte se acabará. Mire que hay un conocimiento que es en parte que se iba a acabar. Luego en el versículo 11 y 12 también hay algo que se acaba, que es la niñez, y luego entra la madurez. Luego en el versículo 12 hay algo que se acaba, que es la oscuridad, y luego llega un conocimiento pleno, llega un conocimiento pleno. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se va a acabar? ¿Qué es lo que se va a acabar en este pasaje? Y la respuesta, hermanos, que yo quiero proponerles a ustedes, como digo, es un pasaje muy difícil, pero lo que se va a acabar, lo que yo entiendo que se va a acabar aquí, es, escuchen, el conocimiento que había sido traído por estos dones espirituales. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que se iba a acabar? Lo que se iba a acabar un día era esa revelación parcial que la iglesia había recibido. Entonces, lo que se va a acabar aquí, o lo que Pablo está diciendo que no se va a acabar aquí, son los dones. O sea, Pablo no está diciendo el don de profecía se va a acabar, el don de lengua se va a acabar, la ciencia se va a acabar. Creo que eso no es, o el don de ciencia se va a acabar, creo que eso no es lo que Pablo está diciendo, sino, noten que Pablo dice las profecías. Es un sustantivo que sugiere más bien el contenido, el conocimiento. Así que lo que se iba a acabar aquí es el conocimiento en parte que la iglesia había recibido. Un conocimiento parcial de las verdades acerca de Dios, acerca de su obra. Tenga eso presente. Entonces, ¿qué es lo que se va a acabar? Conocimiento parcial. ¿Pero por qué se va a acabar? Porque un día iba a llegar un conocimiento pleno que iba a reemplazar el conocimiento parcial. Ahora, no perdamos de vista algo, hermanos, que es el punto de este pasaje, y es que, ¿qué era más importante que todo el conocimiento y que todos estos dones? El amor. El amor es preeminente incluso por encima del conocimiento y por encima de los dones. Pero ese conocimiento, dice Pablo, que se tenía, se iba a acabar cuando llegara lo perfecto. Y entonces yo sé que usted está pensando, si me ha seguido en el argumento, hermano, yo sé que usted ha pensado ahora, bueno, pero ¿qué es lo perfecto? Usted se está preguntando eso. ¿Qué es lo perfecto? Y vamos a tratar de responder qué es lo perfecto. Ahora, vuelvo a reiterar, el énfasis de esta porción no es, hermanos, saber o no qué es lo perfecto. Ese no es el énfasis, porque si Pablo quisiera haberlo dicho, pues lo hubiera dicho claramente, ¿no? Él lo dejó ahí porque ese no es el énfasis suyo, pero sirve para nuestro argumento. ¿Qué es lo perfecto? Bueno, hay varias interpretaciones acerca de lo que es de lo perfecto, principalmente, hermanos, principalmente porque hay varias, pero principalmente nosotros podemos considerar dos que son las interpretaciones más fuertes, más plausibles, más adecuadas para el pasaje. Una de esas es que lo perfecto se refiere al estado eterno
inaugurado en la segunda venida de Cristo. Esa es la primera postura acerca de lo perfecto, el estado eterno inaugurado por la segunda venida de Cristo. La segunda postura es que lo perfecto se refiere al cierre o a la composición plena del canon del Nuevo Testamento. El cierre o la composición plena del canon del Nuevo Testamento. Así que lo perfecto, se ha dicho, puede ser o el estado eterno o puede ser el cierre y la composición o la composición plena del canon del Nuevo Testamento. Piense por un momento, hermano, piense cuál le hace más sentido aquí, la del estado eterno o la del cierre del canon. Ambas son muy buenas interpretaciones acerca de lo perfecto. Y quisiera, hermanos, solamente decir de paso, porque no es el énfasis del pasaje, pero lo quiero decir, que al menos para mí, hermanos, me hace más sentido que lo perfecto allí es el estado eterno inaugurado por la segunda venida de Cristo, al menos para mí. Como decíamos también esta mañana en la escuela dominical, si usted cree que es el canon, pues no hay ningún problema. Pero al menos para mí, hermanos, me hace sentido que lo perfecto es el estado eterno inaugurado por la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Algunas razones muy básicas o muy sencillas o muy evidentes por las cuales yo creo que es el estado perfecto. En primer lugar, las ilustraciones que usa el apóstol Pablo. ¿Cuántas son las ilustraciones que usa el apóstol Pablo en este texto? Entonces, usa dos. En el versículo 11 hay una ilustración acerca de un niño y un adulto. Y en el versículo 12 hay una interpretación, o hay una ilustración, perdón, de un espejo. Entonces, Pablo va a usar dos ilustraciones para ilustrar qué es lo perfecto. Y entonces veamos la primera. Cuando yo era niño, versículo 11, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Entonces Pablo está describiendo una era en la cual esta era es caracterizada por una condición de niño, en la cual todo lo que se habla es de niño, se juzga como cosas de niño, se piensa como cosas de niño. Es decir, es una era que está caracterizada por un conocimiento como el de un niño. Pero luego dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El conocimiento de niño llegó a su fin porque ahora tiene un conocimiento de hombre, un conocimiento maduro. Entonces yo creo que esta ilustración está presentando dos eras. Una era que se caracteriza por un conocimiento parcial, un conocimiento en parte, y otra era que se caracteriza por un conocimiento completo, un conocimiento maduro. Pero versículo 12 está la otra ilustración. Dice, ahora vemos por espejo. Esa parte es importante. Ahora vemos por espejo es una ilustración que el apóstol Pablo utiliza de los espejos en el primer siglo. ¿Cómo eran los espejos en el primer siglo? Los espejos eran por lo general hechos de ciertos metales, no eran de los materiales que hoy tenemos, y por lo tanto, cuando las personas se veían en un espejo en el primer siglo, ¿qué veían en su reflejo? Veían oscuridad, veían distorsión, no se veían algo borrosos, no se veían perfectamente. Así que hay una era que está caracterizada por una visión borrosa, una visión oscura acerca de uno mismo y acerca de Dios también. Pero dice el versículo 12, más entonces veremos cara a cara. Mire que Pablo dice más entonces, como si estuviese hablando de en aquella era, en ese tiempo, veremos cara a cara, es decir, veremos
directamente, no necesitaremos espejos para reflejarnos, sino que veremos directamente. Ahora, veremos directamente a quién. La expresión cara a cara es importante, hermanos, porque esta frase, cara a cara, es una frase que es usada en partes de las Escrituras, en algunas partes de las Escrituras, para referirse a encuentros con el Señor. En el Antiguo Testamento la expresión se refiere a veces a encuentros que tuvieron hombres de Dios con Dios mismo. Pero esta expresión cara a cara también se refiere en el Nuevo Testamento, pero no exactamente cara a cara, pero sí como una alusión al encuentro con el Señor Jesucristo. Por ejemplo, como solamente digo las citas en Apocalipsis 22:4 o en Primera de Juan 3:2. Son referencias a ese encuentro que un día tendremos con el Señor Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que significa esta ilustración? Que en este momento vemos oscuramente, pero llegará una era en cuando veremos directamente al Señor Jesucristo, y cuando llegue ese momento, entonces tendremos un conocimiento que es pleno y perfecto. Así que estas dos ilustraciones, hermanos, parecen sugerir que lo perfecto es ese estado eterno. Hay un contraste entre dos eras, la era infantil y la era oscura, a la era madura y la era plena. Pero también llama la atención en este pasaje, hermanos, los términos ahora y entonces. Los términos ahora y entonces son términos que se refieren al tiempo. Cuando uno dice ahora, pues se refiere a un espacio temporal que sucede ya. Y entonces también es usado aquí como una forma de referirse a un tiempo que es futuro. Así que estos términos temporales parecen indicar que Pablo se está refiriendo a dos eras, a dos épocas de la historia. Una en la que hay un conocimiento parcial de Dios y otra era en la que tendremos un conocimiento perfecto de Dios. Pero, hermanos, además de esto, que ahora es el punto del pasaje, creo que lo perfecto es el estado eterno, porque lo que Pablo quiere decir es el amor va a continuar incluso cuando se inaugure lo perfecto. Cuando se inaugure lo perfecto, va a continuar el amor. Y yo creo que eso es una referencia a la eternidad. Cuando llegue Cristo por segunda vez y todo el conocimiento que hemos recibido como iglesia termine, entonces Cristo nos va a dar un conocimiento pleno, pero el amor va a continuar por toda la eternidad, por toda la eternidad. Así que creo, hermanos, que el estado eterno hace algún tipo de fidelidad a lo que Pablo está diciendo en el pasaje. Ahora, quisiera decir algo, hermanos, de manera aplicativa de esta parte, y es que si Pablo está diciendo que esta era está caracterizada por la oscuridad, por la infancia, eso quiere decir que nunca, por más que usted lo intente, por más que yo lo intente, podemos tener un conocimiento tan desarrollado del Señor ni de nosotros mismos, sino que eso solamente va a ocurrir en el tiempo de la glorificación. Hermanos, ¿cuál es la razón por la cual usted, cuando lee la Biblia, no la entiende bien? ¿Cuál es la razón por la cual cuando usted va en su horario preferido y trata de hacer su devocional y usted dice, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo? ¿Por qué me dicen que la iglesia es Dios hablándome a mí, pero yo no veo que Dios me esté hablando ahí? ¿Por qué pasa eso? Porque a veces cuando leemos la palabra de Dios decimos, pero ¿esto qué tiene que ver con mi situación? Esto no me sirve, no me aprovecha, necesito algo más. ¿Por qué pasa eso? Definitivamente el problema no lo tiene la palabra de Dios. ¿Dónde está el problema? Muy bien, el problema está
en nosotros mismos y en nuestro pecado, que es lo que nos impide ver claramente la palabra de Dios. Pero un día, hermanos, un día, ese pecado va a ser quitado y vamos a poder ver claramente la palabra del Señor. Esa oscuridad y esa infancia que caracteriza a la iglesia va a ser quitada un día y vamos a ser completamente maduros en el conocimiento del Señor. Ahora, eso quiere decir también, hermanos, que nosotros, aunque somos una iglesia que está dando pasos, pequeños pasos hacia ajustarse más a lo que la palabra del Señor dice, debemos reconocer todos, hermanos, ustedes y nosotros, los pastores y todos aquí, que nuestra doctrina está llena de manchas todavía, que nuestra doctrina no es completamente pura, que nuestra doctrina en muchas cosas aún pueda estar equivocada y el problema es que no lo vemos. Y no lo vemos precisamente porque el pecado que tenemos no nos deja verlo. Ay de nosotros si un día llegaremos a decir, aquí tenemos la doctrina completamente pura, aquí la tenemos. Ay de nosotros ese día, porque ¿qué doctrina estaríamos negando? Estaríamos negando la doctrina de la depravación total. Porque si llegamos a un conocimiento pleno de la palabra, es porque ya no tendremos pecado. Pero si decimos hoy que tenemos un conocimiento pleno de la Escritura y de la doctrina y que tenemos pureza en ella, eso querría decir que ya no somos pecadores. Y eso no ha ocurrido, hermanos, todavía. Así que debemos reconocer que nuestro pecado ha manchado la doctrina que tenemos, aunque creamos que es muy pura. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no debamos esforzarnos para estudiar la palabra. Ese obstáculo o todos esos obstáculos que usted siente cuando viene a la palabra de Dios y usted dice, no entiendo esto, no aplica para mí, me da pereza leerlo, solo quiero leer este poquito nomás. Todos esos obstáculos que ocurren suceden por su depravación total, pero eso no quiere decir que usted no deba esforzarse en la gracia de Dios para superar esos obstáculos de conocer más al Señor. Pero hermanos, no solamente el conocimiento ha sido obstaculizado por nuestro pecado. ¿Qué también ha sido obstaculizado por nuestro pecado en este pasaje de Corintios? El amor. Nosotros no solamente no podemos conocer a Dios como debería ser conocido, sino que tristemente, debido a nuestra depravación del pecado, no podemos amarnos los unos a los otros como deberíamos. Y eso es algo, hermanos, de lo que debemos pedir perdón al Señor y debemos arrepentirnos y debemos rogar que por medio de la gracia que Él nos ha dado en Jesucristo podamos amarnos de verdad los unos a los otros. Pero terminemos con el versículo 13, allí en 1 Corintios. Primera los Corintios 13. Y ahora, en este tiempo permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Entonces, una vez más, Pablo dice, miren, el don del amor es preeminente, porque es incluso más duradero que la fe y la esperanza. Ahora, solamente, hermanos, cuando lleguemos al estado eterno, la fe y la esperanza ya no serán necesarias en un sentido, en el sentido de que lo que estuvimos esperando por tantos tiempos, finalmente lo obtendremos. Pero eso no quiere decir que la fe y la esperanza no van a dejar de operar, porque en la eternidad seguiremos confiando en Dios, seguiremos teniendo esperanza en que tendremos toda la eternidad con Él. Así que el amor, en cambio, no va a cambiar, porque las relaciones que Dios tiene con su pueblo siguen siendo fundamentadas en el amor, y en la eternidad esas relaciones seguirán siendo fundamentadas en el amor. Para concluir, hermanos, quisiera decirles
Recuerden lo que hemos visto hoy. Este pasaje nos ha enseñado que el amor es ¿qué? Preeminente. El amor es preeminente. Y esto por 3 razones. Porque exhibe ciertas cualidades, porque excluye ciertos defectos y porque posee perpetuidad. Por eso el amor es preeminente. Así que, hermanos, amarnos los unos a los otros es el llamado de este pasaje para la iglesia de Corinto, pero también es el llamado para nosotros hoy. Debemos hacer que todas nuestras relaciones, todas nuestras acciones sean para amar a los nuestros, para amar a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra sociedad, aún a los que parecieran ser enemigos. Pero noten que la falta de amor en una iglesia local, ¿qué produce? Envidias, rencillas, soberbia, orgullo, injusticia, división. Cuando hay estas cosas en una iglesia, es evidencia ¿de qué? De que no hay amor, de que no hay amor. El Señor nos guarde de eso. Pero también, hermanos, en este pasaje, yo les dije que pusieran su nombre allí en cada una de esas cualidades. Y creo que el nombre de ustedes no queda bien allí. Y creo que mi nombre tampoco queda bien allí. ¿Cuál es el nombre que queda bien allí? Muy bien, póngale ese nombre. Jesucristo es sufrido. Jesucristo es benigno. Jesucristo no tiene envidia. Jesucristo no es jactancioso. Jesucristo no se envanece. Jesucristo no hace nada indebido y así. Así que el pasaje finalmente, hermanos, ¿de quién habla? De nuestro Señor Jesucristo y de el amor ágape. Esto que se ha visto aquí es la expresión completa del amor ágape que solamente se halla en la persona de Jesucristo. Y si aquí hay personas que todavía no han experimentado este amor de Cristo, que no han todavía recibido el derramamiento del amor en sus corazones, pues recuerden lo que Cristo ha hecho, ha muerto en la cruz por nuestros pecados y ahora quiere que confiemos en Él y que nos arrepintamos de nuestros pecados. Así que confiemos en este amor para que seamos salvos y disfrutemos de la eterna comunión. Vamos a orar, hermanos, y pedimos al Señor que nos ayude a amar como este pasaje lo dice y como Cristo mismo lo hizo. Padre Celestial, reconocemos que el amor es parte, Señor, de tu deidad. Reconocemos que procede solamente de ti. Reconocemos, Señor, que el mayor bien solamente se halla en ti y damos gloria y te adoramos por eso, Señor. Pero también reconocemos que tú has derramado ese amor en nosotros, por nosotros y para que nosotros también lo podamos ejercitar. Pedimos por nuestra iglesia, Señor, para que nuestras relaciones, para que nuestro servicio y todas nuestras acciones sean motivadas por este amor que solamente busca el bien de los demás, antes que el propio. Tú eres bueno, Señor, y te adoramos en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.